de esto que acaba de suceder, de que tenemos un invitado y no vino el invitado, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y hay que predicar. Y de alguna manera todas las cosas que nos suceden sirven como una enseñanza para nuestra vida, porque cuando las cosas que suceden, diríamos, no resultan como nosotros esperábamos, si nosotros tenemos compromiso con lo que hacemos, más allá de los inconvenientes, tenemos que levantarnos y hacer. ¿Sí? Y hablábamos de dos dichos. Los franceses tienen un dicho que dice así: nobleza obliga. Nobleza obliga. No sé si usted recuerda el fallecimiento de ciertas personas de la realeza, que la familia está presente, pero en la nobleza no se puede llorar. Entonces estaban todos derechitos, muy formales, y aunque estaban sufriendo la pérdida de un ser querido, no, por causa de la nobleza, de este título nobiliario que tienen, no podían llorar públicamente. Y hay otro dicho que tienen los americanos que dice, al que no le guste el calor, que se salga de la cocina. ¿Sí? Al que no le guste el calor, que se salga de la cocina. Y de alguna manera, a través de esta palabra, yo quiero volver a hablar de compromiso. Y vamos a hablar también de fundamentos, pero ya partiendo desde la iglesia y desde este gran desafío que tenemos como iglesia por delante, para este futuro que de alguna manera ya estamos viviendo. La diferencia, primero quiero preguntar, ¿cuál cree usted que es la diferencia entre un creyente y otro creyente? Cuando uno pregunta esto, dice, pero pastor, Dios no hace acepción de personas. Delante del Señor somos todos iguales. Pero yo quiero explicarte, hay una diferencia entre un creyente y otro creyente. Y lo que hace la diferencia es el nivel de compromiso que tenemos con Dios. O sea, la diferencia, quiero que lo anotes esto, la diferencia entre un creyente y otro creyente es el nivel de compromiso que tiene con el Señor. La diferencia entre tu vida y la vida de otro hermano, ¿sí?, es tu nivel de compromiso con el Señor. Amén. Y vamos a leer esta palabra. Dice así, capítulo 2 del Evangelio según San Marcos, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Decí conmigo, otra vez. Otra vez. Esto significa que ya Jesús había estado en Capernaum. Es obvio esto, ¿no? Pero viste que hay detalles de la palabra que a veces los leemos y los pasamos por alto. Pero estos detalles son importantes al momento de interpretar la palabra y de recibir el mensaje. Entró otra vez en Capernaum, significa que ya Jesús había estado. Y dice, después de algunos días, se oyó que estaba en casa, que estaba en una casa. Y también, prestando atención a esto que parece un detalle, aquí hay un compromiso y una entrega al Señor, porque para que el Señor pudiera ministrar, enseñar la palabra y ministrar a los necesitados, hubo alguien
que estuvo dispuesto a abrir las puertas de su casa para que Jesús pueda ministrar a los necesitados. O sea, esto no son hechos casuales, sueltos, sino siempre hay alguien que asume el compromiso, la disposición de abrir las puertas de su casa para que Jesús pudiera estar allí y ministrar a la necesidad. Ahora te digo, seguramente antes de disponer la casa se dispuso el corazón al Señor, porque cuando uno dispone primeramente su corazón al Señor, cuando entrega, como fue dicho tantas veces y de tantas formas distintas, cuando uno primero rinde su corazón al Señor, después no hay problema para ofrecerle todo lo que Él necesite para el cumplimiento de su propósito. Amén. Muy bien. Había una casa. Seguimos. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Dos cosas: inmediatamente, y dice, y se juntaron muchos. Ayer conversábamos informalmente con algunos hermanos con respecto a ciertas cosas. Yo no tengo la autoridad de investigar con respecto a ciertas cosas que están puestas en libros en lo que hace al crecimiento de la iglesia. Pero, por ejemplo, una de las cosas que siempre he leído, lo importante del lugar estratégico donde está la iglesia. Entonces uno dice, bueno, una iglesia, ¿verdad?, puede prosperar, crecer si está ubicada en un lugar estratégico, céntrico, y hasta ahí. Pero en mi experiencia pastoral, que no es mucha, yo no es que he recorrido muchas iglesias, pero hay ciertas iglesias, ciertas congregaciones que a mí me llamó la atención esto, de que estaban ubicadas no en una avenida, no en una calle. Para definírtelo, estaban ubicadas donde dobla el viento, ¿viste? Por ahí, sin muchas casas alrededor, en un lugar que vos decís, porque me pasó esto, por ejemplo, ir viajando hacia esas iglesias y de pronto por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Y dónde nos estamos metiendo? No hay nada. Y de pronto un montón de luces y aparece una tremenda iglesia, congregación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el fenómeno? ¿Cuál era el fenómeno de que inmediatamente se llenó? Es que estaba allí Jesús, es que estaba el Señor, y que había en la gente, no diferente de este tiempo, una tremenda necesidad de ser ayudados y ministrados. ¿Vos crees que ahora, en este tiempo, hay menos necesidad que la que había en aquel tiempo? No, al contrario, hay muchas más necesidades. La vida es mucho más compleja, mucho más difícil. La gente quizás no padece como en aquel tiempo de enfermedades que hasta hoy quizás tienen una respuesta en la medicina. Hoy muchas de las enfermedades que antes eran complejas, casi incurables, hoy tienen una respuesta en la medicina. Pero eso no achicó el margen de la necesidad de la gente. Al contrario, la vida se hizo tan compleja que hay mucha gente enferma por estrés, por ejemplo. ¿Sí? Yo vi una persona, conocí una hermana que pidió que orara por ella. El estrés había estrangulado su cervical, como si dos manos le hubieran dado vuelta a la cervical. El estómago se cierra completamente, los intestinos funcionan mal. Sí, hay dolores en los huesos, todo causado por esa enfermedad. Y yo hice un chiste fácil, lo que pasa es que no es uno, estrés. No sé si lo hace. Mucha gente. Otra cosa tiene que ver con, bueno, nosotros tenemos una congregación linda, chiquita. Nosotros somos pocos, pero somos buenos. Bueno, yo también, otro ejemplo. Nosotros allá, cerca de nuestra iglesia, en José León Suárez, hay una parrilla muy conocida por todos. Se llama
los talas del Entrerriano. Bueno, yo me acuerdo una vez estaba en Lanús. Soy malo para explicar, para ubicar. Ya lo saben muchos hermanos acá, testigos de eso. Entonces yo trataba de explicar, sí, porque en nuestra iglesia está que por acá, que por allá, por allá. Ah, me dice, cerca del Entrerriano, de la parrilla. Yo hubiera querido que diga, cerca de la iglesia. No. Cerca del Entrerriano. Y el Entrerriano, los que vivimos hace tiempo en José León Suárez, empezó con una pequeña parrillita. Unos choricitos, vaso para dar hambre. El vasipán, viste que es el vacío con un poco de pan, un sanguchito de carne, para decirlo de manera sencilla. Y empezó a prosperar y a prosperar y a prosperar. Pero era chiquito. Entonces esto de chiquito y bueno no puede sostenerse por mucho tiempo. Porque si es bueno, deja de ser chiquito, ¿o no? Si es bueno, tiene que dejar de ser chiquito. Entonces evidentemente nosotros tenemos que ver. Y por supuesto, lo nuestro no tiene que ver con un negocio comercial que tiene que ver con finanzas, pero sí tiene que ver, como fue dicho y enseñado, con los negocios del Padre. Y si, hermano, hay que cuidar los negocios, tus finanzas, tus emprendimientos, ¿cuánto más hay que cuidar de aquello que nos ha sido encomendado por el Señor? Amén. Entonces inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. La palabra. Decí conmigo, la palabra. Eso les predicaba. La palabra. No una construcción filosófica de ideas humanas. Porque hay ciertas cosas que podemos decir que impresionan. Pero la palabra tiene una promesa implícita en sí misma que no volverá vacía, sino que hará todo aquello por lo cual fue enviada. Así que nosotros, cuando predicamos y queremos que esa semilla se siembre en el corazón y crezca y dé fruto, tiene que ser predicada la palabra de Dios. Amén. Amén. Seguimos. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Difícil decir con exactitud cuántos eran. Dice que vinieron unos a traer al paralítico, pero que era cargado por 4. Así que puede ser que eran 4 o más de 4. ¿Sí? Interpreto yo por la palabra, por eso resaltaba este detalle, cuando dice que Jesús entró otra vez en Capernaum, que en la primera vez que Jesús entró, los que trajeron al paralítico son los que fueron impactados por el Señor, ministrados y bendecidos en aquella primera vez. ¿Sí? Y ellos hicieron aquello que el Señor nos está tratando de decir, de hablar, de ministrar. Es que inmediatamente que ellos recibieron del Señor, impartieron sobre otro la bendición para que reciban lo mismo que ellos habían recibido. No hay mucho trámite. Y esto es una cosa que tenemos que rever. A mí me impacta mucho cuando leemos el pasaje del endemoniado gadareno. ¿Viste? Dice la palabra que, y también alguien mencionó esto, que estaba completamente loco el tipo. Se golpeaba con piedras, agarraba piedras, se golpeaba con piedras. Estaba en el cementerio. Lo encadenaban y rompía las cadenas como nada. Estaba desnudo y tenía un comportamiento inmundo. Se ve que hacía sus necesidades encima en cualquier lugar. Horrible. Es ministrado por Jesús. Recibe una palabra de sanidad, de liberación. Y dice, cuenta la palabra, que cuando vinieron los del lugar, o sea, los de Gadara, lo encontraron.
sentado, vestido en su cabal juicio. A mí lo que más me llama la atención es esto de, porque algunos, viste, que están vestidos, están sentados, pero por ahí lo tercero, viste, está ahí que vamos a ver si algún día pasa en su cabal juicio. Cuando Jesús se iba del lugar, quiere subir a la barca e ir con Jesús. Y dice, no, le dice Jesús. Viste que es extraño porque algunos de los discípulos les decía, vení, seguime, sí, vamos, estén conmigo. Pero este pasaje es curioso. Dice, no, ve ahora a los tuyos y cuenta. No les dice, dales un estudio, sí, de un montón de cosas aprendidas, sino, ¿sabes por qué? Porque el evangelio se predica de primera mano, desde el testimonio, desde la experiencia del obrar de Dios en nosotros. Porque, ¿sabes que algunas cosas que se dicen a veces suenan tan vacías de contenido porque no se dicen de primera mano? El evangelio no es algo para repetir y decir lo que dijo el otro. El evangelio se predica diciendo y contando la novedad del obrar de Dios en mi vida. Amén. Ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. No es difícil, no. Ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Debía el gadareno decir, yo estaba completamente loco. Por esa locura había perdido mi familia, mi trabajo, mis amistades, mi vínculo social. Estaba apartado, loco, lastimado, sucio, enfermo, trastornado. Y vino Jesús y cambió completamente mi vida. Eso es. Y fue a Decápolis y predicó allí el evangelio. ¿Sabe qué significa Decápolis? 10 ciudades. 10 ciudades fueron impactadas por el testimonio del evangelio de Jesucristo a través de un loco endemoniado, trastornado. ¿Sabes qué? Tenemos que revisar nosotros estructuras también. Nosotros, bueno, ¿ahora creíste en el Señor? Bueno, y estoy hablando un poco de nuestra congregación. Bueno, ahora tenés que hacer vida abundante, después tenés que bautizar, después tenés que hacer esto, después tenés que hacer aquello. Entonces nosotros lo que hacemos en ese sistema, en esa estructura, es apagar ese fuego de esa primera experiencia. Entonces cuando terminó todo eso, ya no tiene más ganas de predicar. Pues tenemos que revisar. Es más, si es un endemoniado, por lo menos le asignas unos 6 meses de sanidad interior y te aseguras de vez en cuando de que alguien lo reprenda a ver si se manifiesta de nuevo. Pero yo te estoy hablando de lo que hizo Jesús. Lo que hizo Jesús fue absolutamente práctico. Ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Lo trajeron a Jesús. Lo trajeron a Jesús. Sí. A los que necesitan, hay que traerlos al Señor. Es como aquella triple parábola que es quizás una misma en sentidos diferentes, que cuenta Jesús. Es la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido o el hijo pródigo. Sí. A veces hay hermanos que dicen en la iglesia, 10 años, 15, 20, 25 de creyente. No entiendo, estoy pasando por un momento difícil. Y la palabra dice que el pastor tiene que dejar a las 99 e ir a buscar a la oveja perdida.
Pero la oveja perdida es la oveja perdida. Es la que no conoce a Cristo. Vos si te apartaste del Señor no sos una oveja perdida, sos un pródigo que por tu propia cuenta tenés que volver a la casa. ¿Sí? Y la moneda perdida, te la tiro esa, no voy a desarrollar por supuesto, es el que está perdido dentro de la casa. Está dentro de la casa pero está perdido. ¿Sí? Amén. Y lo trajeron al paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, intentaron la ventana, la puerta, distintas formas. Y dice la palabra que ellos descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. El que las personas puedan conocer a Cristo, en que la iglesia del Señor pueda crecer, depende justamente de nuestro alto nivel de compromiso. Porque quizás alguien dice, bueno, yo lo quise entrar por la ventana, pero no se pudo. Por la puerta tampoco. Bueno, está bien, ¿qué va a hacer? Yo ya lo intenté. Yo ya lo intenté. ¿Dijiste alguna vez eso? Yo ya lo intenté. Yo ya hice todo. Y a veces decimos todo lo que pude. Evidentemente, ellos no dijeron esto. No dijeron, yo hice todo lo que puedo. Sino que pensaron que se podía hacer algo más. Y te suelto esta palabra. El Señor nos dé esta unción para ser creativos. Y hoy se va a hablar de esto justamente. De abrir nuestra mente, de expandir nuestra mente, nuestro corazón, nuestras ideas, nuestra imaginación. De que hay otras formas, sí, otras formas. Quizás las que usamos, las que intentamos no funcionan, pero eso no significa que se terminaron los recursos. Nuestro Dios es Dios de recursos. Él nos dio palabra y promesa de que cuando nosotros hacemos su obra, Él nos va a dar las herramientas para llevar adelante el cumplimiento de su propósito. Amén. Dice que ellos abrieron el techo, pero yo pensando en esta palabra, decía el primer techo que se tiene que abrir, el primer techo que se tiene que romper es este. Amén. Para que puedan entrar las ideas nuevas, para que las personas puedan conocer al Señor. Es el primer techo. Amén. Oremos por el techo. A mí se me están volando algunas chapas del techo, pero no importa, orar por el techo. Amén. Gloria a Jesús. Dentro de poco me recibo de obispo. Se está abriendo acá algo que no sé qué es. Bien. Dice esta palabra que ellos hicieron todo un trabajo de ingeniería, de abrir el techo, de usar sogas y justamente hacer que la camilla de este hombre quede al frente de Jesús. Habrán calculado, a ver, la distancia para no podían hacer el agujero en el techo en otro lugar. No, todo un trabajo de ingeniería, de compromiso, ¿sí? Y bajaron allí al paralítico delante justamente de Jesús. En el versículo 5 dice, y al ver Jesús la fe de ellos. Como dice, y al ver Jesús la fe de ellos. La fe, decí conmigo, la fe se puede ver. Se tiene que ver. Viste que uno cuando habla de fe cree que es una cosa que está como en la nebulosa, es como una nubecita que se mueve y que toca a algunos. No, la fe tiene un testimonio en acciones concretas.
La fe la estaban demostrando ellos, haciendo esto, superando los inconvenientes. O sea que cuando nosotros, más allá de nuestras limitaciones, de nuestros pocos recursos, de nuestras imposibilidades, le creemos a Dios y estamos dispuestos a dar un paso más allá de nuestras fuerzas. O sea, porque cuando uno, como dice un amigo mío, con carne, dice un amigo mío, con carne cualquiera hace un asado. ¿Sí? O sea que cuando uno tiene todos los recursos y todas las posibilidades, sencillamente toma mano de las posibilidades. Pero nosotros sabemos que no es lo cotidiano esto en nuestras iglesias. Pero en esto también creo que hay escondido un propósito de Dios, que es el desarrollo y el crecimiento de nuestra fe. Porque ¿cómo crece y se desarrolla la fe? Enfrentando imposibilidades y superándolas, creyendo que Dios es proveedor de recursos, de fuerza, de capacidades, más allá de nuestros recursos, más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestras capacidades, más allá de nuestras tantas debilidades. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Al ver la fe de ellos, dijo, bien, ella nos hace saber cuando, igual tengo un, ¿quién la hizo subir? A ver, ¿vos fuiste, Vivi? A ver. Nada, todo bien, tranquila. Al ver Jesús la fe de ellos, al ver Jesús, yo quiero que te ubiques en esta escena. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Si yo no leí mal y usted no leyó mal conmigo, no da testimonio la palabra de la fe del paralítico. Habla de la fe de los que trajeron al paralítico. Habla de la fe de los que sirven al Señor. ¿Te acordás? Cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración, había una discusión en el llano. Y eran los discípulos y ese padre que Jesús le preguntó, ¿qué pasa acá? Pasa que tengo mi hijo que tiene un demonio que lo atormenta, lo arroja al fuego, que era el lunático. Se usa esta expresión porque se creía justamente en la influencia de la luna sobre el comportamiento. De ahí viene esta palabra lunático. Dice, lo traje a tus discípulos. Tus discípulos. Decí conmigo, tus discípulos. Pero ellos no pudieron hacer nada. ¿Sabes por qué? Escucha esto. Porque la gente que no conoce al Señor y tiene una necesidad, supone, imagina, cree que nosotros, los que somos cristianos, que tanto hablamos de Dios, de la fe, de la victoria, que todos los que nos metemos en ese lugar, en ese edificio con la Biblia negra, así que la usamos de desodorante, viste que la ponemos acá en el brazo bien apretada, suponen que cuando ellos tienen una necesidad, porque somos discípulos, no es que van a cualquiera, no es que van al almacenero de la esquina, no, dicen, ahí hay un cristiano, ahí hay alguien que va a esa iglesia, y ya me dijo muchas veces, pero como yo estaba tan ocupado, tan loco, pero ahora necesito. Entonces va, dices, te pido por favor que ores, que hagas algo. Pero dice la palabra que él dijo, pero ellos no pudieron, dice. Jesús dijo, oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Le pregunta al Padre, ¿y tú crees que yo puedo hacer esto? Sí, pero creo, pero ayúdame, incredulidad.
Hermano, no creía nadie ahí. Ni la gente que estaba como espectadora, ni el Padre, ni los discípulos. Después dice que lo llevaron aparte a Jesús. Dijeron: Señor, nosotros ¿por qué no pudimos? Porque este género, decí conmigo, este género, no sale sino con oración y ayuno. Y muchas veces esta palabra se malinterpretó, creo yo, por lo que enseña el contexto, así interpreto yo. Que el género al que se refiere Jesús no es algún tipo de demonio especial que necesita de una ceremonia. Cuidado, yo creo en el ayuno y en la oración. Pero creo que para la liberación, según dice la palabra, solamente es necesario declarar la autoridad que hay en el nombre de Jesús y la autoridad que nos fue delegada. El género que tiene que salir, después lee el pasaje, estudialo si querés. El género que tiene que salir es la incredulidad. Ese es el género que tiene que salir. Ese es el que despierta las imposibilidades. Es lo más difícil, no es la casa, no es que no se puede entrar por la ventana, por la puerta. No, no. La fe. Al ver Jesús la fe de ellos, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Aleluya. Tremendo. Porque leer esta palabra te rompe la cabeza. Es de ver que para que algo suceda, alguien tiene que tener fe. Pero también me llama la atención esto, que hay ciertas personas que necesitan del Señor, pero ellas mismas no tienen fe o tienen poca fe. Entonces lo determinante en esos casos no es cuál es el nivel de fe de ellos para que reciban, sino cuál es nuestro nivel de fe para ministrarles a las necesidades que tienen. ¿Te das cuenta? Porque nosotros a veces nos preocupamos o analizamos cuál es el nivel de fe de las personas. No importa, no conocen al Señor, todavía no tomaron contacto con el Señor. Probablemente sea muy bajo o nulo el nivel de fe. Pero ya no puede ocurrir esto en mí, de que mi nivel de fe sea bajo o sea nulo. Mi fe tiene que estar crecida, desarrollada. ¿Cómo? Te lo acabo de decir. Ayuno y oración, comunión con Dios, donde el Señor nos habla y reafirma y fortalece nuestra fe. Y al ver la fe de ellos, sí, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados, versículo 6, algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Estaban pensando, cuando dice cavilaban es que estaban pensando. Y Jesús les dice, y conociendo Jesús, versículo 8, en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué piensan esto? Quizá también lo estaban no solamente pensando, sino murmurando. Y yo quiero explicarte esto. En la iglesia del Señor solamente hay un rol que uno puede asumir, y es la disposición de bendecir a otros. Es la de servir. Si estás en la iglesia del Señor, no existe en la figura que el apóstol Pablo enseña de que la iglesia es como un cuerpo. Fíjate, mira tu cuerpo. Vas a ver que todos los miembros tienen una función, un propósito, un diseño, una función dentro del cuerpo. Aún dice, los más vergonzosos, aún aquellos que ocultamos, aún aquellos que no vemos. No lo ves el hígado, pero ¿cómo lo sentís cuando te da una patadita al hígado o no? Fíjate también con los choris. Cuando uno se sale del rol de bendecir, de servir, se pone inmediatamente en el rol de espectador. En el rol de espectador. O sea, cuando uno se sale, y esto un día, una semana, un mes, un año, o viste que algunos por ahí enganchan con toda la fuerza un tiempo y después hacen la plancha un año y después quieren enganchar de nuevo, aunque algunos quieren enganchar pensando que la iglesia es la misma. Y viste que la iglesia está cambiando constantemente. Alguien cree que por un año hace la plancha y después vuelve a servir como si nada hubiera pasado. No, no es así.
La iglesia del Señor es seria, hermanos. Hay que ser serio para servir a Dios. Se trata de que agarro ahora y ahora dejo. Y ahora agarro y ahora dejo. Perdón, tómatela. Tómatela. Amén. Y cuando te pones en el rol de espectador, no que seas mala gente. No, pensemos en que el que se pone en el rol de espectador es buena gente. Pero inmediatamente, o sea, no hay un término medio, inmediatamente te salís del rol de servidor, te pones en el rol de espectador. O sea, no estás sirviendo, entonces te sentás y te pones en el rol de espectador. Y el espectador, ¿qué hace el espectador? ¿Fuiste a la cancha? Sí, los varones. ¿Estuviste en algún lugar como espectador? Ya cuando estás en la iglesia por un tiempo de espectador, oh, mira qué fea la corbata del que canta. No, pero en realidad, este versículo yo no sé si tiene ese significado. Cuando vos te salís del rol de servidor a espectador, inmediatamente, no casualmente, inmediatamente caes en ese rol de ser un crítico. Sí. Yo escribía hace algunos días en el Facebook de que necesitamos en la iglesia no tantos veedores, necesitamos solucionadores, no veedores. Tenemos un montón de veedores. Es más, las compañías de servicio de nuestro país funcionan. No sé si viste alguna vez ese cartelito donde se señala el que hace el asado, el que mira el asado, sí, el supervisor tal, y hay uno solo que está laburando, todos los demás están mirando. ¿Y sabes qué pobreza que viene espiritual sobre la iglesia cuando se descompensa? Porque siempre va a haber espectadores. Pero cuando esto se descompensa, cuando te salís de tu rol de ser un servidor. Y yo te animo, si por alguna circunstancia, por algún motivo te saliste de este rol de ser un servidor. Y sí, porque esto, porque me dijeron esto, porque yo no cantaba bien, porque yo no hacía esto. Escúchame, mi hermano. Aunque estamos en esta querida institución, tu compromiso no es con la institución. Aunque estás en una preciosa iglesia, tu compromiso no es con la iglesia. Tu compromiso es con el Señor. Él es el que pagó, Él es el que derramó su sangre, Él es el que se vació de su sangre para redimirnos, para darnos una vida nueva, la salvación y el perdón de nuestros pecados, para levantarnos a un nuevo tiempo y a un nuevo propósito. Es el Señor y a Él le debemos la vida. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo. Ya termino con esto. Había algunos que estaban, no llevaban, ni tampoco criticaban. Estaban. Pero si vos estudias bien esta palabra, te das cuenta que los que estaban ahí, como decimos nosotros, ni fu ni fa. ¿Viste? Esos que están ahí, no sabes si están ahí. 80, 70 kilos de carne ahí puestos sobre una silla. No sabes. No sabes si están, si no están. Después con el tiempo igual te das cuenta que no registraron la palabra. Porque no hay cambios y transformación en su vida. Porque de momento que la palabra trabaja, gesta fe y cambios y transformación en nuestra vida. Pero ellos, los que estaban, ocupaban un lugar. Fíjate esto. Y no digo esto porque yo quiera que nadie se vaya de la iglesia. Al contrario. Dios sabe cómo sufrimos los pastores, pastoras, cuando la gente decide abandonar la iglesia. No, de ninguna manera. No es eso. Pero fíjate esto, de que ocupaban un lugar que era vital para que alguien que necesitaba pudiera entrar. ¿Te das cuenta que no es inocente? No es inocente esto de el estar solamente.
el estar. Porque nosotros no debemos ser personas estancas. Este hermano es una columna de la iglesia. Y la columna, mejor que sea un siervo activo más que una columna. Una columna está ahí, ¿viste? Ahí. Es más, a veces te chocas con las columnas. ¿Entienden, no? No es estar por estar, es estar para servir, para comprometernos con el Señor. Llamados por Dios a comprometernos en ser siervos fieles en lo que el Señor nos ha encomendado. Haya pasado lo que haya pasado. Yo creo en los nuevos tiempos y creo en las nuevas oportunidades de Dios. Creo que uno puede levantarse. Creo que uno puede, como fue dicho tan claramente en la palabra, olvidar ciertamente lo que queda atrás y extenderse hacia adelante. Puede ser un día de comienzo de una nueva etapa, de un nuevo tiempo, de un nuevo levantarte para servir al Señor. Señor, fortalezca nuestra fe y nos levantemos como pueblo de Dios, dispuestos a servir. No somos llamados a ser espectadores ni a ser gente estanca, sí, ni críticos, evaluadores de lo que pasa, de lo que sucede, de lo que hacen. Yo aprendí esto, que criticar no es ningún ministerio. No, criticar no es ningún ministerio, ningún don que está registrado en la Biblia. No sirve. Lo que sirve es levantarse y comenzar a servir al Señor. Iglesia Cristiana Bíblica, nos levantemos para servir al Señor. Aleluya.